como lo anunciamos, hoy miércoles 2 de abril es Día del Autismo y tuvimos, bueno, maravilloso el timing para invitar a esta psicopedagoga, conferencista, facilitadora de talleres en temas de crianza, educación y efectivamente que tiene que ver con el crecimiento personal y el neurodesarrollo, y es Nelitza González. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo comienza esa pasión por la educación? Gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo este día tan importante con ustedes. Mira, la pasión inicia con mi mamá. Mi mamá fue una educadora de educación especial, específicamente, durante hace muchos años. Y esa bondad en su corazón, esa diversidad de poder ver las cosas de una forma diferente, fue lo que fue despertando en mí esa semillita. Ya cuando inicio los estudios, decido, bueno, yo quiero, como muchas personas, estudiar psicología. Y luego de iniciar, me di cuenta que había como mucha comparación, mucha similitud con psicopedagogía, pero abordaba más a niños. Y entonces nos fuimos por esa rama. Eso, bueno, ya hace muchos años de eso, pero el tema de poder, a partir de esa pasión, encontrar, sentir que es mi misión de vida, es lo que me ha llevado durante tantos años a día despertarme con la alegría de saber que voy a ir a trabajar, a atender a mis niños. Claro, tienes más de 16 años facilitando los procesos cognitivos y de aprendizaje de cientos de niños y adolescentes. Y hoy, que es un día para esa sensibilización hacia la diversidad, específicamente con el autismo, ¿cómo ves el desarrollo de estos trastornos en jóvenes, que está específicamente autismo? Fíjate, el trastorno es un trastorno del neurodesarrollo. Por lo tanto, nos va a acompañar o va a acompañar a la persona durante el resto de su vida porque no paramos de crecer y de evolucionar. Sin embargo, es más notable o se espera que sea diagnosticado o visible sus señales en edades muy tempranas. Actualmente nos hemos encontrado con una tendencia a que adolescentes y adultos se están dando cuenta, han despertado ciertas inquietudes que luego de una evaluación pueden dar un diagnóstico de autismo. Y entonces queda como que la pregunta, y es algo que surge mucho, ¿esto es moda o realmente es? No, ¿cómo pueden pensar que es Realmente moda? es. Solamente que gracias a las investigaciones y los avances nos permite hoy en día diagnosticar a esos niños o esos jóvenes, que actualmente son jóvenes y ahora son adultos, pero que en su época de niños, donde tuvieron que haber sido detectados, los avances no eran tantos. Entonces, eso hace que ahorita sea más visible, gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a la información, pero la verdadera información desde un profesional. Si usted está viendo, porque siempre las tías y las abuelitas dicen, ya para esta edad estuvieses hablando, ya para esta edad ese niño debería estar caminando, ya para esa edad ese niño debería estar conectando con el desarrollo o la sociabilización. Entonces, la idea es que esos trastornos que aún no han sido diagnosticados, sino que estás viendo algo que no es, entre comillas, normal, vayas al profesional indicado. ¿Qué recomiendas, Nelitza, en este caso que estoy preocupada porque mi hijo es muy introvertido, por decir esa palabra, no es tan sociable como sus otros hermanos o como la familia? Fíjate, hay una particularidad donde niños dentro del diagnóstico pueden ser muy introvertidos como extrovertidos. ¿Son los dos extremos? Los dos extremos. Lo importante es que ante cualquier duda consultar. Generalmente las primeras señales las detectan son los docentes, el pediatra, que son esas personas cercanas que pueden ver ese desarrollo evolutivo. Sin embargo, esas abuelitas, esas tías, esa vecina, que son las cuidadoras. Exactamente, también ven como que comparan, lamentablemente, pero en ese momento ayuda, comparan con quizás otro niño y dicen, cuando el primito estaba a tal edad, ya podía hacer estas cosas. Él no lo está haciendo. Lo importante es, como decíamos, consultar. ¿Cuál debería ser? Debería ser el primer especialista a evaluar, luego de un pediatra, un neuropediatra. Pero es el que último que se acude. Porque como papás es al que más le tenemos miedo, le tenemos temor, porque sentimos, si vamos al neuropediatra, la cosa como que bastante compleja cuando vamos al neuropediatra. Pero realmente el abordaje de un niño dentro del diagnóstico de autismo es variado, es multidisciplinario. Pero quien lleva la batuta o quien debería ser como que el director de esa orquesta para que suene de forma armoniosa es el neuropediatra. Solamente que es el último que acuden los papás. Hay mucha información y recuerdo cuando comenzamos, no solamente en mi programa siempre se ha atendido esta información, porque se hablaba de el mejoramiento en la conducta y en la actividad del niño.
en su forma de alimentarse. Hay muchos estudios que hablan que hasta eso tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Sí, fíjate, si nos ponemos a ver en líneas generales, sabemos que el tema del azúcar no es adecuado o podemos como adultos incluso, sin ningún tipo de diagnóstico, dentro de lo que es lo neurotípico, podemos ver diferencias cuando consumimos azúcar, cuando no, cuando consumimos café, cuando no. Imagínate tú en el caso de los niños y dentro de lo que están dentro del espectro autista, no todos pueden tener esa sensibilidad al gluten, por ejemplo, o al azúcar, o a algunas proteínas puntuales, pero sí se ha demostrado en estudios que hay una diferencia, que hay una mejoría que tiene que ver con lo que es la microbiota, ¿ok? Que es el procesamiento de esos alimentos y cómo eso me puede afectar de forma cerebral, porque existe una inflamación. Cuando hay totalmente una alergia, documentado. Exacto. ¿Y qué sucede? Yo te puedo decir y dar fe hoy, como especialista, que yo he notado cambios en niños a través de la mejora de la alimentación. No se trata de una alimentación saludable, porque muchos papás dicen, mi hijo come saludable, come brócoli, come coliflor, come todo natural, pero de repente el simple arroz que le estoy agregando a la alimentación, porque creo que es inofensivo, es el producto o es el alimento, perdón, que le está generando esa inflamación, que pasa a ser una inflamación del cerebro, porque recordemos que es del neurodesarrollo. Quiere decir que su origen está dado en las funciones cerebrales. ¿Qué es lo primero que ves cuando una madre o una familia lleva a tu consulta ahí en la Torre Paraíso? ¿Cómo puedes tú hacer una evaluación? ¿La conversas en familia o individualmente? Mira, generalmente van los papás en un primer momento, ¿ok? Donde se habla de todo lo que es el historial del niño, porque precisamente pequeñito pudieron haber señales que los papás no detectaron, ¿ok? Por ejemplo, niños que al momento de vacunarlos, muy pequeñitos, no lloraron. Y los papás dicen, qué fuerte, no lloró. Sí, campeón. Exacto. Y sí. entonces ahí no nos damos cuenta que es una reacción desproporcionada al dolor, ¿ok? Porque la realidad es que un pinchazo duele. Entonces, esa reacción es desproporcionada, no va acorde a. Y eso puede haber sido una señal. Niños que de repente se caían y no pasaba nada, o que se medio tropezaban y era un llanto por horas y horas. Extremos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En ese historial preguntamos muchísimas cosas, porque son cosas que han ido pasando desapercibidas, pero que son las que hoy en día nos dan las señales. Observar al crecimiento de un niño siempre, digo yo, desde su comienzo, que va al pediatra, como dices tú, que puede haber un signo, una bandera, alguna señal. Pero cuando eso pasa y ya estamos hablando que voy a llevarlo a la guardería, ¿qué puedo observar o qué puede observar la psicopedagoga en la guardería en un niño con autismo que tiene esas señales? Fíjate, su comportamiento no va acorde al resto del salón. Las maestras generalmente son las que dan las primeras señales, es porque ellas tienen, como yo siempre lo veo, como la gallina con 10 pollitos. Y vemos que un pollito se sale de la caja o un pollito está diferente al resto de los demás. Entonces, ese promedio, esa estadística que me dice, si tengo 10 niños y 10 de los 10 niños, solo 2 no cumplen los requerimientos del salón, el seguimiento de normas, quizás el contacto visual, esa emoción cuando de repente llega un personaje, por ejemplo, ¿ok? No expresa si se siente mal, le dio fiebre y cuando lo toqué fue que me enteré porque no manifiesta malestares. Todas esas son señales que dicen, ellas no saben qué pasa, pero algo pasa, ¿ok? Y es donde ellas prenden las alarmas, comunican a los papás generalmente y entonces ellos, como te digo, lo más fácil es buscar o un psicólogo o un psicopedagogo porque hasta ahorita socialmente es más fácil o es más aceptado que te diga, mira, mi hijo va a psicopedagogo, mi hijo va al psicólogo. Pero ya hablar de neuropediatra, ya es como que, como te decía al principio, es como para ellos un poco más pesado. Y generalmente ese es como que el camino. Estamos hablando hoy que es Día del Autismo con Nelitza González, @educplay, psicopedagoga, conferencista, facilitadora de talleres en temas de crianza, educación, recreación, crecimiento personal y neurodesarrollo. Hablábamos recientemente con otra profesional sobre precisamente conductas en niños y adolescentes, y es que los padres dos tienen que proveer el hogar. Muchas veces no es una familia unida, solo está la madre ayudada con alguien, siempre un familiar, o el padre también. Muchas veces dejan pasar estas cosas porque no tengo tiempo y facilito un consolador como es una pantalla.
¿Qué influencia puede haber eso en que no se pueda reconocer a un niño abstraído de la realidad? Fíjate, eso es lo que puede incrementar las señales, ¿ok? Porque precisamente no tengo comunicación con otras personas, no socializo, no tengo interacción, por lo tanto, mi desarrollo en cuanto a la comunicación y el lenguaje se va a ver deteriorada, ¿ok? Sin embargo, el uso de pantallas inadecuado, ¿ok? Ha sido la excusa o la justificación para muchos papás y decir, no, es que mi hijo como viene de pandemia, mi hijo estuvo solo, mi hijo no fue al preescolar en sala de 3 o sala de 4, todo el tiempo está con la pantalla, yo no estoy con él, no está relacionado a la aparición del autismo. Es decir, un niño con autismo va a tener autismo, tenga o no tenga exceso de pantalla. ¿Que lo empeora o lo incrementa las situaciones y los signos? Sí. Pero no es como para podernos ahí apoyar y decir, justifico que mi hijo aún no habla porque está usando la pantalla. Justifico que mi hijo no me mira porque usa mucho pantalla o porque yo estoy ausente en casa. Hemos tenido y hemos recibido muchísimos egresados universitarios que están en el espectro. Eso significa que hubo un avance en este país, específicamente en Maracaibo, en recibir, aceptar y entender ese trastorno. Sí, actualmente el DSM-4 ha mencionado o ha decretado como el autismo sin mencionar el Asperger, que anteriormente se conocía como autismo 1 y pasaban a ser como Asperger y las personas lo veían como que, bueno, no tiene autismo, tiene Asperger. Generalmente esos son los que actualmente están recibiendo un título y son egresados y son profesionales. Pero ¿qué ocurre con esto? Yo estoy de acuerdo con que no esté dentro de lo que es el diagnóstico, es decir, que nos quedemos con que realmente todos están dentro del autismo y lo hablamos en un principio con que es una variable muy grande. ¿Por qué? Porque precisamente estos jóvenes que en algún momento fueron niños son los que siento que tuvieron menos apoyo porque no se dieron cuenta a tiempo, donde creo que sufrieron un poquito más, por decirlo de alguna forma, porque no tuvieron quizás terapeutas, no tuvieron ese apoyo de la familia, no tuvieron psicólogos, no tuvieron ese apoyo para poder llegar a donde están. Entonces llegaron incluso con todos esos esfuerzos, a pesar de todos esos esfuerzos. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros vamos minimizando, ese joven que llegó a profesional no quiere decir que no necesitó ayuda, solamente que no la tuvo y tuvo que hacer el doble de esfuerzo ¿ok? Y eso lo podemos traspolar también en aula, con el tema de las adaptaciones curriculares, que es algo que es bastante polémico también. Claro, ¿cómo va eso? Muchos institutos o escuelas llaman a los padres aparte y digo, quiero que lo tienes que sacar porque no se adapta al grupo. Sí. Eso me parece que es duro, pero es la razón por la que muchos dicen es que todos tratan de una manera diferente y muchas veces tratan bien a esa persona que está en el espectro. Sí, ahí hay un punto una línea muy delgada entre que yo llevo a mi hijo, ¿ok? Y está dentro de un diagnóstico y porque esté dentro de un diagnóstico le vamos a permitir todo. Eso es una cosa diferente a yo debo recibir el apoyo adecuado. Un niño que recibe el apoyo adecuado de los especialistas tiene que dirigirse a la institución para proveerle a la institución de esa información necesaria. La docente no estudió para atender a un niño con autismo, ¿ok? Eso lo sabemos, pero dentro de su responsabilidad está el poder ella documentarse y también poder hacer las adecuaciones necesarias. Si nosotros como sistema educativo nos dedicáramos a educar en función a todos, no tuviésemos que hacer adecuaciones curriculares. ¿Por qué? Porque todos aprendemos de forma diferente. Todos, nuestros cerebros, todos son diferentes. Es donde viene el tema de lo neurotípico, neurodiverso y neurodivergente. Todos somos neurodiversos. Tu cerebro funciona diferente al mío. ¿Dónde está la particularidad? Que de cierta forma tu cerebro y el mío tienen algo en común. Los neurodivergentes salen de ese que quizás que tenemos en común. Entonces, es la mayoría, pues, vamos a decir así. Es la mayoría, correcto. Es como que lo más común. Entonces, ¿qué sucede con la educación? Fíjate, generalmente esos son niños que asisten más a terapia, pero a que a la vez les ponen más actividades escolares, donde las actividades para ellos son un reto porque no logran responder al nivel de exigencia del grado, ¿ok? ¿El deporte? El deporte, generalmente a los niños con autismo no les agrada. Uh-huh. Deportes que tengan que ver... que no sea grupal, dices tú. Exactamente. No, deportes que sean grupales les cuesta. Por ejemplo, lo que es fútbol, porque tienen que seguir instrucciones, hay un contacto físico, tengo que trabajar en equipo. ¿Y el arte? El arte se les da mucho más. Claro, estoy hablando de manera general porque cada uno tiene sus particularidades, pero el arte se les da mucho mejor.
Sí. Bueno, siempre lo he dicho que el arte y la música logran salvar muchas cosas en nuestra sociedad y muchas conductas. Bueno, súper encantada de recibirte. El tiempo se nos agotó para seguir hablando hoy en el Día del Autismo con la psicopedagoga Nelitza González. Nelitza, actualmente, ¿dónde pueden acudir para las terapias o consultarte más información? Porque estoy viendo que mi niño tiene una conducta o algún trastorno de neurodesarrollo o simplemente, entre comillas, no me parece normal que haga lo que haga, por usar una palabra. Si nos están viendo algunos papás que tienen esas inquietudes, viendo o escuchando, a través de mi Instagram, @eduplay, pueden consultarme, porque parte de mi trabajo es asesorar. Quizás de repente al escuchar su historia, la atención no es conmigo, pero puedo guiarlos para ver cuál es el especialista que realmente corresponde, ¿ok? Y si son consultas ya puntuales, estamos ubicados en Torre Promotora Paraíso, piso 4, y en Centro Comercial Business 72. Hoy tienes una actividad especial porque hoy es Día del Autismo. ¿Qué actividades tiene Maracaibo? Hoy vamos a estar en la Vereda del Lago a las 5:30 de la tarde, donde van a llevar carteles alusivos a la conmemoración de este día. Y bueno, van a haber muchas actividades para todos quienes queramos asistir el día de hoy. Ojalá, ojalá. Y si necesitan información, ahí va a estar precisamente Nelitza para brindarles toda la información. Agradecida de esta conversación sobre esta neurodivergencia, sobre el Día del Autismo en Éxitos 89.7. Gracias, Nelitza. Gracias a ti.